Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga grande y poderosamente en este día es muy especial. Hoy es martes 27 de mayo, ya prácticamente finalizando la primera parte para entrar en la mitad de lo que será, de lo que es este año 2014. Reciben saludos muy especiales todos, como siempre, en el área metropolitana, toda nuestra gran audiencia y también a lo largo de todos los Estados Unidos de América, donde tenemos una enorme, pero enorme audiencia. Saludos muy especiales para todos nuestros queridísimos hermanos. Y también venimos en este fin de semana, estuvimos en la ciudad de Tehuacán, Puebla, en México. Fue algo extraordinario, sobre todo el último día, el domingo, en ese auditorio, algo extraordinario. Bueno, se rompieron la asistencia, los récords de asistencia de los últimos 3 años. Fue algo lindo, algo especial, maravilloso. Dios bendiga a toda nuestra grandísima audiencia que tenemos en Tehuacán. Eran cantidades de hermanos. Somos fieles oyentes del programa El Mundo Actual. Así es que saludo para toda nuestra gente allá en Tehuacán y en todos los lugares de México donde nos escuchan, y a todos los que vinieron de diferentes lugares al evento de Tehuacán. Saludos muy, pero muy, muy especiales, y por supuesto a toda nuestra gran audiencia a lo largo de toda América Latina, y por supuesto también a lo largo de todo el planeta terráqueo, la verdad, de todo el planeta terráqueo donde nos escuchan. Muchos saludos muy especiales. También no olviden, para los de Miami, y por favor busquen en nuestra página web bolaines.org, donde ya debe de haber información, o por lo menos el teléfono del hermano Néstor Medina, para el gran evento que se va a llevar a puerta cerrada, o sea, sin celulares, sin cámara fotográfica o de video ni nada, a puerta cerrada. Crisis en el horizonte. Ese es el tema, el día 3 de junio. Es decir, ya muy pronto, 3 de junio, ese gran evento que vamos a tener únicamente una sola noche ahí en la ciudad de Miami. Mayor información, como dije, busquen en nuestra página web, y ahí debe de haber una fecha, el teléfono del pastor Néstor Medina para que le llamen y le pidan información. Bien, nos preparamos para este programa muy especial, un fin de semana que ha estado cargado de grandes acontecimientos, sobre todo religiosos, y muy, muy, muy delicados, por cierto, muy delicados porque tienen que ver con los acontecimientos finales y con toda una serie de cosas que vale la pena tocar el tema que queremos hacerlo en esta ocasión. Tal vez no lo vamos a hacer tan profundo, pero vamos a preparar con otros invitados algo más profundo sobre esto. Quiero comenzar como una parte inicial en este programa, y dado las circunstancias y los hechos que se dieron en Jerusalén en este fin de semana, entonces voy a iniciar este tema: ecumenismo, falsa unidad. Eso es lo que vamos a tocar a lo largo de este programa. Así es que prepárese para este programa. Pero antes vamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Y sobre ello vamos a analizar punto por punto. ¿Qué es lo que dijo el Señor acerca de la unidad? En San Juan capítulo 17, versículo 14 al 21, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por tu palabra. Muy importante. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios bendiga su santa y bendita palabra en este programa especial. Sin ninguna duda, en los últimos 20 años se ha venido gestando esa palabrita y se ha introducido en lo más profundo de nuestra iglesia en los últimos años, sobre todo en especial pues nuestra iglesia evangélica. Y constantemente, sobre todo los últimos 13 años, venimos escuchando a prominentes líderes religiosos evangélicos, identificándose pública y abiertamente con esa palabra del ecumenismo. Ecumenismo, que viene del griego eikomen, y que significa toda la tierra habitada o todo el mundo habitado. Veamos qué es lo que dice el nuevo diccionario de religiones acerca de esta palabra. El movimiento intereseclesiástico. En el movimiento intereseclesiástico, la palabra ecuménico ha sido utilizada para referirse a concilios de obispos cristianos del mundo conocido o en todo el planeta. Entre los protestantes, el movimiento ecuménico se inició a fines del siglo pasado, es decir, siglo XX, y el término ha sido utilizado por organizaciones internacionales de diferentes denominaciones, agencias interdenominacionales paraeclesiásticas. Hay 2 representaciones de estas que pertenecen a múltiples de estos movimientos. Uno de ellos es el Concilio Nacional de Iglesias en los Estados Unidos y el otro es el Concilio Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, Suiza. Todos estos están íntimamente vinculados de una manera estrecha, profundamente estrecha, directamente con el Vaticano. El ecumenismo como tendencia dentro del cristianismo tiene como objetivo unificar a la iglesia, o al menos acercarla. Tienen como meta la unión estructural de todas las iglesias, es decir, todas las iglesias, sin importar, dicen ellos, sin importar sus conceptos doctrinales. Luego vino este señor que ya está muerto, llamado Juan Pablo II, y dijo que hablando o abonando, entre comillas, la gran visión de la unificación de todas las religiones dentro del ecumenismo. En una ocasión, mientras hablaba, estaba en una reunión con el líder religioso de los budistas y por supuesto un elemento es seriamente cuestionable en cuanto cualquier relación que tenga que ver con Dios, como es el Dalai Lama, este elemento que no tiene en lo más mínimo ninguna relación con Dios, en absoluto. Además, en una ocasión cuando él visitó Costa Rica y lo entrevistaron en Costa Rica, él dijo que el budismo y que él como sacerdote budista, ellos no creían en la esencia de un Dios todopoderoso, sino que cada uno de ellos eran pequeños dioses. Esos son los elementos que la palabra ecuménica que es tan popular se está haciendo. Es lo que ellos llaman la unión de todas las religiones. En esta ocasión, Juan Pablo II dijo que al fin y al cabo todos los caminos llevan a Dios. Esa expresión que para el mundo sonó extraordinariamente bonita, y que agradó al mundo definitivamente esa expresión de aquel entonces Juan Pablo II. Y que más tarde esa palabra se ha popularizado y ha compenetrado a las esferas más profundas de nuestra propia iglesia evangélica. Pero realmente esa unidad que tanto se habla en este falso movimiento ecuménico, realmente esa palabra que ellos hablan de unidad, realmente las interpretaciones que ellos le dan, ¿son realmente las interpretaciones de la hermenéutica pura y genuina de la Biblia? ¿Es realmente esa unidad de que menciona las Sagradas Escrituras? Sobre todo cuando este señor, que como dije ya está muerto, dijo que todos los caminos llevan a Dios, que al fin y al cabo todas las religiones. Más tarde, muchos años después, un famoso pastor que
tiene llena todas las librerías cristianas, que por cierto la inmensa mayoría de las librerías cristianas ahora están llenas de puros libros de entretenimiento o metafísica en su mayoría de los casos. Y este señor que ha llenado las librerías con múltiples de libros de motivación, este pastor norteamericano, tejano, en cierta ocasión le preguntaron en la cadena de televisión acerca de que si no sería para él un poco egoísta decir que solo los cristianos tienen la única alternativa para llegar al cielo, y que si en este caso los hinduistas y otras religiones que hacen grandes sacrificios, entonces ellos estarían fuera por no creer en el Señor Jesucristo. Lastimosamente, este supuesto pastor, que lejos de ser repudiado por los cristianos en Estados Unidos, fue exaltado y elevado como un superhéroe. No dudamos que los múltiples de millones de los ecumenistas entraron ahí para endiosarlo y hacerlo famoso. Cuando él dijo en esa entrevista con el famoso presentador de televisión, y cuando él le preguntó, él dijo que él también tenía sus dudas, de que no era justo, de que solo los cristianos creyéramos que solo nosotros teníamos una alternativa, un solo camino. Lamentablemente, esa fue la idea de la respuesta que él dio. La Biblia no respalda tales afirmaciones. La Biblia es eminentemente contundente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La Biblia dice que solo existe un Dios, y nuestro Dios tiene un solo nombre. Es conocido en la Biblia y también es conocido en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es manifestado exactamente en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo la misma persona. De manera que hacer una declaración, tales como la que hizo este personaje, diciendo que, en cierta forma, afirmando que al fin y al cabo las otras religiones también tienen una forma de llegar a Dios. No hay muchos caminos, ni hay dos caminos. El Señor Jesucristo fue eminentemente contundente, fue tajante, y de ahí nosotros nos debe de interesar poco lo que opine fulano o san fulano, sino que a nosotros nos debe de importar las palabras mismas esenciales que salieron de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, punto, Él es el camino, punto número 1. Punto número 2 dijo, yo soy el camino, la verdad. Es decir, no hay otra verdad fuera de Jesús. No olvide que el Nuevo Testamento enfocaba al Señor Jesucristo. Una vez le preguntaron a Jesús, uno de los discípulos, le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Y entonces no basta, él dijo, no sabéis que el que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque el Padre y el Hijo somos la misma persona. Es decir, y este misterio, y algunas veces hemos hablado del misterio de Dios triuno. Y no estamos tocando este caso en este momento. Así que Jesús exactamente confirma lo que el mismo Antiguo Testamento lo respalda. Él dice, en primer lugar, dice, yo soy el camino. Él es el camino. No dice, yo soy uno de los múltiples de caminos. Como que si dejar la puerta abierta, como que Buda y como que Confucio y Mahoma y todos estos también tienen una alternativa. No, su respuesta fue contundente, sin preámbulo, sin vacilaciones. Su respuesta, su afirmación fue extraordinaria, como única, como a él se le caracterizó, que hizo afirmaciones que ningún profeta se atrevía a hacer, que solo Jesús las hizo. Y él dijo, yo soy el camino, o sea, yo soy el camino, en una forma unilateral, no en una forma plural, sino en una forma unilateral. Es decir, no hay otros caminos más. En forma unilateral él dijo, yo soy. Que por cierto, al utilizar la palabra yo soy, en el hebreo está utilizando uno de los títulos de Dios. Han habido múltiples escritores, aún judíos, que defienden, que han empezado a investigar sobre Jesús. Ellos dicen que lo que más les sorprende es que ningún profeta en toda la historia del judaísmo, en los 4000 años de historia del judaísmo, se atrevió públicamente a utilizar el título de yo soy. Nunca, excepto Jesús.
el único. Y por eso dicen algunos escritores judíos, vale la pena hacer una investigación profunda entonces sobre Jesús. Porque Él ha sido el único en 4000 años. El único en 4000 años. Ningún profeta se atrevió a decir yo soy. Constantemente, el propio Señor Jesucristo, constantemente, y las veces, y todas las múltiples de veces, se refería con esa palabra, que dejaba por supuestamente con la boca abierta y asustados a los extremistas religiosos, a los encopetados religiosos. Debe haber sido impresionante aquella noche cuando Él dijo, yo soy el camino, una forma unilateral, contundente, yo soy el camino. O sea, nadie, absolutamente nadie puede ir al cielo, sino solamente por Jesús, nadie. Aquí está una de las primeras grandísimas fallas que está fomentando este movimiento ecuménico. Primera falla. Porque al decir ellos que en el ecumenismo todo lo que se pretende es que todos, no importando su creencia, no importando eso, sino que todos seamos uno. Eso no es lo que dijo Jesús. Y ese no fue el mensaje de Jesús en ningún momento. Porque al alentar esto, estamos creando una falsa unidad, una falsa verdad. Estamos diciendo en otra manera, no a los líderes que representan esas creencias, que por supuesto ellos son parte de ese sistema de embadurcamiento, sino más bien a la multitud que cree en esos líderes. Los estamos condenando cuando decimos, no, al fin y al cabo todos los caminos, al fin y al cabo es parte de la unidad para que todos nos crean que estamos unidos. No, estamos engañando a la multitud que está detrás de ellos, porque le estamos diciendo al fin y al cabo que este líder, a pesar de que su creencia es totalmente diferente a la que nosotros creemos en la Biblia, al fin y al cabo está bien. Así que estamos condenando a esa multitud. Esa no es exactamente la unidad que el Señor Jesucristo habló, ni tampoco los apóstoles del Nuevo Testamento, en especial de Pablo, quien vamos a tocar algunos puntos muy importantes de él. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad. O sea, puntos muy importantes que debe de saberse en la palabra que tanto se está hablando hoy en día, porque los que están hablando de la palabra ecumenismo están asociándola con la palabra de unidad, de que todos seamos unidos, ya dejemos de andar cada quien por su lado, sino que seamos uno solo. O sea, el concepto está bonito, la idea está bonita, pero ¿realmente es eso lo que dice la Biblia? No podríamos estar cayendo en lo que dice el proverbista Salomón. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es la misma muerte. ¿Sí? Entonces, no es que no nos vayan a tildar a los que nos tildan, a los evangélicos, que somos conservadores, de ultraconservadores, como dándonos a entender que somos como que somos ultra retrógrados o que no nos gusta la unidad. Sí, creemos 100% en la unidad del verdadero cuerpo de Cristo Jesús, y en la última parte que vamos a ver, en la parte que especifica clara y abiertamente el apóstol San Pablo. Esa unidad tiene que ir acompañado por, número uno, que todos los que quieren formar parte, que formamos parte de ese cuerpo, de esa unidad, tenemos que compartir la misma creencia. Tenemos que compartir con absoluta seguridad, sin vacilación, de que para llegar al cielo solo hay un camino, y que ese camino es el Señor Jesucristo. Sin Jesucristo no puede haber unidad en ninguna manera, como lo vamos a explicar más adelante. Segundo, tenemos que compartir una misma verdad. Esa verdad que está plasmada en las Sagradas Escrituras y que no está plasmada en ninguno de los otros libros religiosos de las otras religiones. Entonces él dijo, yo soy el camino, la verdad. O sea, no puede haber unidad si no compartimos una misma verdad. Esa verdad está plasmada, como dije, en todas las Sagradas Escrituras. Y tercero dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nadie, ningún otro personaje en la historia puede ofrecernos vida. O sea, ¿cómo podemos decir nosotros que vamos a tener unidad con todas las religiones cuando los otros ni siquiera creen en nuestro Señor Jesucristo? Fuera de Cristo no existe vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. O sea, la vida eterna se obtiene solamente en Jesucristo. Interesante, ¿no? Lo que estamos hablando sobre esto. Es muy profundo esta parte, porque en estos días la palabra ecumenismo se está volviendo, en especial desde el 13 de marzo del año 2013, cuando este misterioso papa llamado Francisco ha sido elegido y está haciendo múltiples de declaraciones. Múltiples de esas declaraciones nos dejan un poco preocupados y asustados, sin lugar a duda. Multitudes están boca abierta y están disculpe la palabra que voy a utilizar, embobados por este nuevo papa.
Todos lo están exaltando y lo están viendo como una persona impresionantemente diferente a todos los demás, pero en verdad, él es diferente a todos los demás, Papa, en cuanto a los principios doctrinales. Bueno, muchos pueden decir lo que quieran, el bla, 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 pero el asunto no es el bla, bla. El asunto no son los gestos. El asunto es la creencia, lo que creemos, lo que manifestamos, lo que aceptamos y lo que confesamos. El Señor Jesús dice que lo que entra no es lo que daña, sino lo que sale de nuestra boca. O sea, lo que sale. ¿Qué es lo que confesamos? Si esas confesiones que hacemos están de acuerdo a las Sagradas Escrituras o no están de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque no puede haber desunidad con la palabra, porque la palabra es vida. El rey David dijo en cierta ocasión: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es cierto, este hombre está haciendo muchas cosas fuera del orden de todos sus predecesores en cuanto a actitudes, pero no han cambiado. Se parece al mismo dicho israelí que dice que cambia el lobo su pelaje y sus dientes, pero no cambia su mentalidad. O sea, puede cambiar su imagen, puede cambiar hasta sus formas de sus dientes y todo, pero sigue siendo lobo, su mentalidad de lobo seguirá inalterable. Por supuesto que cuando nosotros damos esas opiniones, estamos, por supuesto, nos ponemos en el bando de que estamos como los retrógrados, como los ultraconservadores, porque las multitudes están como locas, incluyendo prominentes líderes evangélicos, por este hombre. Y a quienes posiblemente nos pongamos en desacuerdo, nos van a tildar como siempre nos han tildado los divisionistas, como también se lo dijeron al propio Señor Jesucristo en su época. Pero el asunto es que no son las actitudes, sino que lo que nosotros queremos ver es qué es lo que él cree, qué es lo que él declara, y no ha cambiado su posición. Él sigue siendo idólatra. De hecho, un día después de haber sido elegido papa, el día 13 de marzo del 2013, un día después, 3 días después, la presidenta de Argentina lo visitó a este señor y le llevó una imagen de una supuesta, como le llaman ellos, virgen. Sabemos que de eso son imágenes inmóviles. Y porque esa es la predilecta, y la agarró y la tenía entre sus brazos, cuando la Biblia dice que la idolatría no solamente conlleva maldición, tanto el Antiguo Testamento, en especial Deuteronomio y Levítico, dice que es maldito aquel que está en la idolatría, está bajo maldición. Entonces, ¿cómo puede hablar este señor de ser del gran representante del hombre que está unido a todas las iglesias, cuando hay contradicción profunda con nuestras creencias en la Biblia? ¿Es esa la unidad del cual habló el Señor Jesucristo? Por supuesto que no. Pero sin lugar a duda, en este más de un año que lleva, está haciendo cosas sorprendentes y que deberíamos los cristianos verdaderos seguirlo con lupa y estar observándolo muy de cerca, como lo dije en este domingo en Tehuacán, observar bajo la lupa de Apocalipsis capítulo 13, donde Apocalipsis 13 menciona que para los tiempos finales, cuando el fin esté cerca, cuando esté a punto de iniciar la semana Septuaginta, se levantarán dos personajes conocidos en la Biblia como dos grandes bestias, y detrás de ellos, inspirados por ellos, por la Trinidad diabólica, que será Satanás, el diablo mismo. Ante las multitudes, estos dos hombres, estos dos líderes que se levantarán ante las multitudes, serán vistos como personas admiradas, como personas extraordinarias, como personas impresionantemente, que están trayendo profundos, extraordinarios cambios ante las multitudes. Y claro, Apocalipsis 17 lo dice, aquellas multitudes, no está hablando que son unos 4, sino que dice que multitudes, es decir, cantidades impresionantes de millones de personas, dice, se asombrarán viendo a la Biblia le llama bestia, claro, en el mundo sería viendo a este falso líder como un hombre que supuestamente es el hombre que está trayendo el cambio, la paz. Pero recuerde lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que viene de Cristo no es una paz mediática, no es una paz más que todo, digamos en otra expresión, no es una paz combinado con verdades y mentiras, con falsedades y verdades.
No es esa paz mezclada con lo santo y lo profano. La paz de Dios es verdadera, es pura y es auténtica. La paz que estos elementos están ofreciendo es una paz mezclada. Una paz, al mismo tiempo hablan de Cristo, pero al mismo tiempo hablan exaltan la idolatría. Y en ningún momento llaman al resto a que se tiene que compartir un solo camino. Interesante. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, este fin de semana, por supuesto, y por eso yo digo que deberíamos los cristianos de estar con las lupas, sobre todo yo en lo personal, su servidor, y me preparo, estoy preparándome más fuerte todavía para este servicio único que va a ser, como ya dijimos, a puerta cerrada en Miami el próximo 3 de junio. Más todavía, más profundo, estoy investigando más, porque lo que sucedió este fin de semana en Israel debe de alertar a los auténticos evangelios, a los verdaderos predicadores y todo, debe de alertar, porque este hombre sin lugar a dudas se ha echado en la bolsa a árabes, a musulmanes, a israelíes y por supuesto multitudes de líderes evangélicos. Recibía este domingo en la mañana, recibía un mensaje de una de nuestras hermanas preciosas que conocemos allá en Suiza, en Ginebra. Ella me escribía un texto, en la forma de su texto que escribía, mostraba su enorme preocupación, porque su propia iglesia evangélica, de la cual ella asiste en Suiza, en Ginebra, parece que su líder ha mostrado abiertamente, impactado posiblemente por este hombre, abiertamente ha mostrado que definitivamente se van a unir al ecumenismo, que ya vamos a ver esta trampa que se le está poniendo. Por eso le llamo ecumenismo falsa unidad. Por supuesto, igual que está pasando en esta iglesia de Suiza, están pasando múltiples de iglesias evangélicas que están cayendo como mosca bajo este líder que supuestamente viene a dar el clímax total para esa palabra del ecumenismo. La falsa unidad. La falsa unidad de la que habló el Señor Jesucristo. El Señor Jesús está hablando y sí habla para que todos crean, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Ellos sean uno, pero ¿uno en qué? Recuerda, Él está hablando en Cristo, en una sola fe. Ya lo vamos a mostrar como el apóstol San Pablo más tarde le explica esa misma palabra a los efesios. Dice, sí, estamos hablando de una unidad, de aquel pueblo, del pueblo de Cristo, que estemos uno solo, pero ese uno solo es en la misma creencia, así como tú y yo, dice el Señor Jesús, así como el Padre y yo, estamos unidos, somos uno, es decir, hay una misma creencia, hay una misma esencia, así la iglesia debe de tener una misma esencia, es decir, una creencia profunda, una en el Padre, porque el que niega al Padre niega al Hijo, dos, en el Hijo, porque el que niega al Hijo niega al Padre, eso es, debe de creer, número uno, en nuestro Padre Celestial. Número dos, en el Hijo, porque es el dador de la vida en este caso. Nos guste o no nos guste, haga lo que usted quiera decir. Jesús, solo en Jesús hay la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dos, tienen que tener, para que te amen unir, tenemos que tener la misma verdad. La verdad que es Cristo es plasmada en las Sagradas Escrituras. En esa unidad, 100%, todos los evangélicos verdaderos vamos a estar de acuerdo. En esa unidad, cuando se comparte. Pero no en esas unidades componendas donde dice no me importa lo que tú creas, lo importante es que si tú crees en Dios a tu forma, pero vamos a estar unidos para que el mundo nos vea. Eso no es en ningún momento la unidad de la cual el Señor Jesucristo habló. Y que como dije, indiscutiblemente, el apóstol San Pablo va a ahondar mucho más profundo y va a dar las bases contundentes que demuestran la verdadera unidad de Cristo. Y que nada tiene que ver con esta trampa. Pero que sin lugar a duda deberíamos de poner cuidado con lo que pasó este fin de semana. En especial, no solamente porque exaltó el ecumenismo en esa reunión interreligiosa ecuménica que él tuvo allí en Jerusalén, mandando un mensaje y donde múltiples de nuestros pastores pentecostales y conservadores, posiblemente, algunos ya habían mordido el anzuelo y otros terminarán mordiendo la carnada de ese anzuelo. Y todos lo están haciendo porque no están poniendo cuidado a lo que dice las Sagradas Escrituras, sino que se están llevando por el emocionalismo y por toda la enorme influencia mediática
Y esta influencia mediática, múltiples de nuestros líderes religiosos no quieren verse como unas personas aisladas en todo el sistema mediático, sino como personas que estamos en el mismo ring, en el mismo baile con todos los demás. Y no, dijo el Señor Jesucristo en esta misma oración que leímos, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. No somos parte de ese, estamos ahí, pero no compartimos con ellos las cosas, todas las cosas malas y todo esto. Es decir, que nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por la opinión, porque si la multitud lo está creyendo, si esto es lo que cree la multitud, si esto es la nueva ola de los nuevos líderes encopetados de la iglesia evangélica, entonces yo tengo que seguir, porque estos encopetados son los que están siguiendo. Yo no tengo que seguir a ningún líder, sino que tengo que seguir lo que dice las sagradas escrituras, la Biblia, la palabra, el corazón, la esencia de la unidad de Cristo. Si compartimos una misma fe, y debemos de compartir en una sola misma fe. Y todo evangélico, y de hecho no tenemos los verdaderos evangélicos tenemos unidad. A veces podemos tener diferencias en algunas cosas pequeñas, pero en cuanto a las declaraciones prominentes, profundas de nuestra creencia doctrinal en la Biblia, no tenemos ningún problema y estamos en nuestros grandes cultos, en los servicios, como mirábamos este día en Tehuacán, México. Allí estaban múltiples de hermanos de múltiples de iglesia sana, de iglesia de sana doctrina. Allí estaban todos, estaba el superintendente o el presbítero de toda esa zona de las iglesias de Dios, el evangelio completo, estaban líderes, estaban hermanos de todas las pentecostales, bautistas, todo, y todos ahí podían tener algunas diferencias de la otra, pero sin que perjudique nuestra declaración doctrinal fundamental, una sola fe, un solo Señor. Ya lo voy a ver, me lo estoy guardando eso para lo último, una sola fe, o la declaración profunda del Señor Jesucristo, que compartimos todo un solo camino, que es Cristo, que compartimos todo una sola verdad, que es la palabra de Jesús, la palabra escrita en la Biblia, y que compartimos que solo por Jesús se puede obtener la vida. Cualquier otra creencia que no cree, como por ejemplo, no podemos decir que los musulmanes tienen que ser parte de nuestra unidad porque al fin y al cabo ellos también adoran a Dios. No. Pero los musulmanes adoran, sí, cierto, adoran a un Dios, pero que yo sepa no es al Dios de la Biblia. Que yo sepa no aceptan al Señor Jesucristo. Que yo sepa no aceptan la verdad de la Biblia. Que yo sepa no aceptan que el único que puede dar vida es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de unidad? Lo mismo, ¿cómo podemos hablar de unidad con los budistas cuando ni siquiera confiesan creer en nuestro Dios? ¿Cómo podemos hablar de unidad del resto de los movimientos sectarios cuando niegan, algunos o niegan al Padre, otros o niegan a Jesús? Eso no podemos hablar de esa unidad. Así es que jamás, nunca. Además que la palabra ecumenismo no tiene nada que ver efectivamente con la unidad de la iglesia. Es una palabra griega directamente que tiene que ver todo el mundo habitado. Nada tiene que ver que después utilizaron esa palabra. Así es que definitivamente no tenemos nosotros por qué ser ecuménico. Eso no quiere decir que no levantamos la bandera de la unidad, como ya dije, de la unidad de la verdadera iglesia. Pero hay más, todavía tenemos que decir más, tenemos que dar pruebas más de lo que dijo el apóstol San Pablo, respaldando esta palabra que leímos al inicio y que la voy a volver a repetir después que vengamos de esta pausa, para después irnos con la declaración que el apóstol San Pablo habla. Es más, voy a leer otros pasajes que demuestran que ninguna unidad, no puede haber esa falsedad de este ecumenismo de toda la gente en una sola creencia, que todos sean uno, pero en una manera falsa como lo están haciendo ellos. Voy a mostrar otro pasaje donde el apóstol San Juan está diciendo claramente que el que no tiene al Hijo, no hay ninguna forma de llegar al Padre. Me preparo para darles esta cita cuando vengo y después ir con las contundentes declaraciones del apóstol San Pablo. Vamos a una pausa en este momento. Y después de esta pausa también antes de ir a esta pausa, quiero aclarar a toda nuestra audiencia preciosa de que momentáneamente en este momento hemos suspendido el viaje a Israel por cuestiones muy importantes que tenemos. Cualquier cosa, por favor, llame a nuestra oficina y pondremos nuevo aviso de cuándo se va a reprogramar ese viaje a Israel, pero que sin lugar a dudas, para los que quieren irse preparando, porque estoy preparando una agenda mucho más bonita y por eso es que lo suspendí, porque está muy encima. Lo suspendí porque quiero hacer una agenda pero muy especial y único. Así es que los que desean, llamen directamente a la oficina, dejen su nombre y número de teléfono. Voy a pedir a la oficina que por favor me anoten esos nombres y yo voy a hablar con ustedes después. Así es que vamos a una pausa porque seguimos hablando
hablando sobre ecumenismo, falsa unidad. Vamos a esa pausa y venimos con una canción y después entramos con el tema. Bolaines Productions cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolaines, 52 temas escatológicos grabados en DVD y su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son El Pacto del Fin, La Semana 70 de Daniel, Los 144,000 y la Multitud, Los Falsos Ungidos, La Mujer y el Dragón, El Sello de la Bestia, Los Dos Testigos, El Fin Llegó, Síntomas de la Gran Tribulación, Las 10 Vírgenes, Camino al Juicio Final, La Visión de las 4 Bestias. Para ordenar el material del Dr. Antonio Bolaines puede llamar al 956-702-1364, 956-702-1364. Nuestra dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas, 78589. Los horarios de oficina son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central. Y preguntar por Daniela Alanís. Ser cristiano es algo más, cantaba el cantante cristiano Oscar Medina. Estamos hablando del tema ecumenismo, falsa unidad. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué lindo, ¿no? Así es que, definitivamente, no se puede hablar de unidad, de ningún movimiento de diferentes credos, de unidad, si no compartimos la misma fe, el mismo Señor, un solo bautismo. Esta es la definición final que le da el apóstol San Pablo a las palabras de la oración que el Señor Jesucristo dijera en San Juan capítulo. ¿Se acuerda que comenzamos a leer en San Juan capítulo 14? Cuando Él está hablando, Señor, para que todos vean, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno, para que todo el mundo crea. Está hablando de una misma fe, de un mismo Señor, de una misma esperanza. Dice en el libro de los Efesios, vamos a ver, en el libro de los Efesios, está hablando en el capítulo 4, por favor, les invito, capítulo 4, el versículo 5, dice el apóstol San Pablo hablando aquí, dice, un Señor, comienza en el versículo 4, hablando, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y el versículo 5 y 6 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y para todos. La palabra del Señor, del apóstol San Pablo. Interesante. Pablo dice que esta unidad debe de compartirse, aparte de otras partes que hace anterior a esta declaración, importante, como mantener una sola esperanza. Esa sola esperanza es la esperanza que nos hace diferente al resto de todos los evangelios, religiones, incluyendo los católicos. Lo tengo en un estudio, está muy viejo, lo tenemos en inglés y en español, se llama La Esperanza de su Venida, donde estoy diciendo que lo que nos hace diferente a todos los demás, a los cristianos, no voy a decir ya todos los evangélicos, porque muchas de nuestras iglesias evangélicas, después que se metieron a estos encuentros, se volvieron católicos. Y siguen usando el nombre evangélico, pero realmente ya no son evangélicos. Se volvieron muy ecuménicos, completamente. Sí, definitivamente no podemos seguir hablando si no compartimos esa esperanza. La esperanza que debe estar, como dice uno de los comentaristas aquí en el Nuevo Diccionario. Esa esperanza que hablaba Pablo a los Efesios era la esperanza que no como la de los griegos, que tenían una esperanza ilusoria, sino la esperanza que Pablo le habla acerca es la eminencia, la preeminencia de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que nos hace diferente al resto de todas las religiones. Si hay algo que me gusta de esta película nueva que estrenaron este año llamado El Hijo de Dios, es que de todas las películas que han hecho de la vida de Jesús, de la vida del Señor, esta es la única película que termina cuando el Señor hace la ascensión al cielo y termina dando la palabra yo volveré. Eso es lo que la hace diferente a todas las demás. Porque definitivamente una iglesia que predique el Evangelio de Jesucristo, pero sin la esperanza de su venida, es una iglesia igual que todas las otras religiones o igual que la iglesia católica.
utilizando el nombre de Cristo, pero no creyendo en el nombre de Cristo. Así de sencillo. Porque muchas cosas podemos decirlo, pero con nuestros hechos lo negamos directamente. Pero yo me quiero enfocar en las últimas partes que él dice. Él dice, una sola fe. Déjeme rápidamente hacer algún ligero comentario de lo que hace uno de los comentaristas, hablando acerca de esta declaración. Dice, de acuerdo con la enseñanza de Pablo, tanto en Efesios 2:11, este versículo 18, judíos y gentiles habían entrado a la comunidad por una misma puerta. Por una misma puerta. Dice, el recalcar una fe quería dejar claro que no habían dos maneras de llegar a Dios, como algunos judaizantes pretendían inculcar en aquel entonces en los Gálatas, que estaba muy cerca de Efesios. Acabamos de estar en Efesios nosotros en una peregrinación que hicimos de las 7 iglesias. Hoy tantas enseñanzas. De hecho, solo hicimos la introducción de la carta a Éfeso, de la carta en el Apocalipsis a Éfeso, pero no hablamos del libro de los Efesios. Que por cierto, allí menciono, en ese estudio que lo tenemos grabado en vivo allí, menciono que es una carta profunda. Los Efesios. Sin lugar a dudas, los Efesios tenían múltiples problemas por la enorme influencia de los filósofos griegos. Es por eso que Pablo, en su forma muy, muy especial, y allí es donde los que no saben hacer una buena interpretación se entran en la teología de la Iglesia Católica de la predestinación, porque recuerda que los griegos eran los que inventaron esta idea, y que recuerde que San Agustín, ya lo dije en uno de estos programas. Así es que por eso los Efesios, la carta es muy profunda, Pablo tiene que compenetrar, y si no se agarra de una forma profunda lo que se está diciendo, la persona puede malinterpretar la palabra, pero en realidad es lindo hacer una investigación porque lo que Pablo está diciendo es profundas verdades ahí en el libro de los Efesios. Sigo leyendo lo que dice el comentarista, dice, los creyentes gentiles que sufrían el embate de las enseñanzas acomodáticas o de acomodamiento de la falsamente llamada ciencia, también comenzaban a dudar acerca del lugar que les correspondía a los cristianos de otras extracciones. Timoteo se enfrentó en Éfeso con un sistema muy complicado de mitología y fábulas, que era lo que ya dije, inclusive lo hicimos allá en vivo cuando grabamos, la tremenda influencia de Éfeso. Recuerda que allí fue el encuentro, el tremendo encuentro que tuvo Pablo con el gran filósofo llamado Apolo y que se convirtió. Para los que fueron con nosotros, recordaron las ruinas de la gran biblioteca de Éfeso, que allí fue el tremendo debate en ese aspecto. Bueno, dice complicado de una mitología y fábula que intentaban poner trabas a la unidad de los hermanos, haciéndoles creer que había otras formas y que no necesariamente solo nosotros teníamos, sino que no debíamos de ser un poco más abiertos también con dejar entrar a otras creencias, que no creían en Cristo, pero al fin y al cabo creían en Dios. Eso es el peligro, y ahí es donde Pablo tiene que escribir en su carta para que Timoteo les advierta a ellos que no, esa no es la unidad que el Señor está hablando. No. Para hacer unidad tienen que tener una misma fe. Dice, la fe que había sido el origen de la salvación, se ha convertido paulatinamente en una relación personal con el Señor Jesús. Lo que la unidad, el conocimiento de la doctrina, formaba el patrón de la conducta como parte esencial, una sola fe, una fe profunda, una fe, no una mezcla de otra fe, una sola fe, la fe que viene directamente del Espíritu Santo y que santifica y glorifica al Hijo. Sea que fe significa únicamente la actitud de crecer o que se refiera a toda la sustancia doctrinal conocida por este medio, los efesios no debían jamás ignorar que la fe verdadera solo reconoce la autoridad de un solo Señor. Y ese es Jesús. Wow, me gusta este comentario que se está haciendo aquí. Me gusta. Sigamos. Un solo bautismo. Interesante. Una sola fe, un solo bautismo. Esto es muy importante. Un solo bautismo. Bueno, ¿realmente los católicos comparten un solo bautismo con nosotros? Por supuesto que no. Para comenzar, los católicos bautizan niños inocentes, niños que ni siquiera saben discernir ni por qué lo están mojando, ni nunca se dan cuenta.
El bautismo era una declaración pública, era la sustancia pública que mostraba a la persona cuando se convertía a Cristo, que ahora él declaraba públicamente que estaba dispuesto para seguir al Señor el resto de su vida, y esa promesa la plasmaba bajando las aguas bautismales. Interesante. Un solo bautismo era una forma de vacar. Algunos lo ponen que ya sea que se estaba refiriendo al bautismo en agua o al bautismo del Espíritu Santo. Sea lo que sea, ambas cosas tienen enorme fuerza en esta posición. De manera que tenía que tener un solo bautismo. Ese bautismo tenía que ser una proclama pública de que ahora él creía públicamente en la palabra de Dios Padre, en la palabra del Hijo, y aceptaba esa declaración bajo el poder de las Sagradas Escrituras. Un solo bautismo. Si se relacionaba, dicen otros, en cuestión del bautismo del Espíritu Santo, indica que el Espíritu Santo solo se puede derramar sobre una persona única y exclusivamente si esta persona tiene a Jesús. El Padre dijo, no os dejaré huérfano, el Señor Jesús dijo, no os dejaré huérfano, sino que os rogaré al Padre para que os envíe un Consolador, el Espíritu Santo. Él vendrá, Él me glorificará. En primer lugar, el Espíritu Santo viene para glorificar a Jesús. Él me glorificará. O sea, viene para que la gloria sea de Cristo, no para que la gloria sea de hombres, sino que la gloria sea de Cristo. O sea, la misión del Espíritu Santo es que se glorifique al Señor Jesucristo. Entonces, Él va a redarguirlos, va a redarguir al ser humano de pecado. Es decir, que nosotros no somos los que convertimos a la gente. Nosotros como predicadores solo somos instrumentos. Por eso es una falsedad decir esto que están diciendo ahora, que al pastor tienen que llamarle papi y a la pastora tienen que llamarle mami. Eso es un concepto católico y antibíblico profundamente, antibíblico y ofensivo ante Dios. Y lo vamos a ver en la última declaración del apóstol San Pablo. Sea que fuera el bautismo en agua, que también tiene avance como el bautismo en el Espíritu Santo, sea lo que Pablo está diciendo aquí, que una sola fe, un solo bautismo directamente. O sea que tiene una base profunda en todo eso. Luego dice, un solo Dios y Padre de todos, un solo Señor, nada más, un solo Señor, es lo que dice Pablo. Con esta frase, voy a leer lo que dice el comentarista, con esta frase, Pablo corona lo que ha estado explicando. Dios no era ahora solo Padre del Señor Jesús, sino también de todos los creyentes. Es nuestro Padre, de acuerdo a Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3. Y su familia está formada por los hijos de todos los linajes, de pueblo, tribu, lengua y nación, que se convierten a Cristo Jesús. Recuerda la palabra que Jesús dijo en San Juan 1:12. Recuerda lo que dice 1:11. Y a los que creyeron, a los que confesaron su nombre, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. En este caso, nuestro Padre Celestial. La labor de la Trinidad, tal como lo presentó Pablo, mostró al Espíritu relacionado con el cuerpo, al Señor Jesús con las normas de la conducta, que es fe y testimonio, y la unidad, bautismo, y al Padre como la garantía más elevada en la conservación de la identidad de la Trinidad de Dios. Precioso, precioso. Al concluir, le señala la misteriosa ubicación del Padre de todos los salvados. Está sobre todos, ordenando, creando y recibiendo adoración por todos, premiando, utilizando a los creyentes para que revelen al Señor Jesús, y en todos manifestándolo el fruto del Espíritu en vida, gozo y paz. Los creyentes deberían comprender con claridad que ningún progreso espiritual era posible sin la unidad de la familia de Dios en una sola convicción, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Dios y Padre Celestial de todo. En cierta ocasión Jesús dijo, y no llamen ustedes a nadie en la tierra, a nadie, Padre, porque solo uno es vuestro Padre. Escuchen evangélicos que están en estas iglesias apóstotas que están cayendo en eso porque no están leyendo la Biblia. Y que se comiencen a llamar al pseudo pastor como el papi y a la pastora como la mami. Esas cuestiones, conceptos católicos, y como ya dijimos, contradice las palabras del propio Señor Jesucristo. Estamos concluyendo en una forma directa
nos oponemos abiertamente y públicamente, y en nuestro programa El Mundo Actual, nos oponemos a ese ecumenismo que pretenden imponernos desde Roma, y utilizando a pseudos y prominentes líderes evangélicos comprados. Solo Dios sabrá quiénes son, quiénes fueron, cuál fue el propósito, por qué desde los 80 nos los empezaron a infiltrar y a levantarlos y a hacerlos famosos y poderosos de la noche a la mañana. El hecho de que ellos y que estas multitudes de líderes arrastren multitudes y todos están en la misma onda con este nuevo papa acerca del ecumenismo, para que todos dicen que crean que seamos uno, no es verdad. Compartimos y estamos de acuerdo con todos aquellos evangélicos, y estamos de acuerdo y seguiremos en un mismo espíritu, en unidad, y lo hacemos cuando nos reunimos en nuestros eventos, en nuestras reuniones, cuando compartimos lo que ya hemos dicho en este programa. Un solo camino, una sola verdad y una sola vida en Cristo Jesús. Nadie puede ser miembro de una unidad de Cristo si no cree en nuestro Cristo. Si no cree en el Hijo de Dios, no puede ser parte de la unidad. Si no cree en nuestro Dios de la Biblia, no se puede ser parte de la misma unidad. Si no cree en los principios doctrinales de nuestra Biblia, no puede ser parte de la unidad. Si es un idólatra, como el Papa, no puede ser parte de la unidad. Ni puede ser un líder proclamando. Por supuesto que el mundo va a tener su propia unidad. Por supuesto que el mundo tiene su propia iglesia. Apocalipsis la menciona como la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17. Y bajo esa bandera de la gran ramera es la iglesia, la gran prostituta, la iglesia, la madre de todas las prostitutas, la madre de todas, ellas sí se van a unir. Pero nosotros, la iglesia verdadera, siempre ha estado unida. Los verdaderos cristianos, los verdaderos pastores, los verdaderos siervos de Dios, nos mantendremos unidos siempre en la misma unidad. La unidad que nos une a todos, que es Cristo Jesús. Una sola fe, un solo bautismo y un solo Padre. Y todo basado en la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande, pero grandemente. Y si el Señor así lo permite, hasta el próximo martes. El Mundo Actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.